Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 134, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 7. Marxismo, hermenéutica y epistemología. De Moltmann a Pannenberg. 998. Moltmann, el dios de la promesa. El autor, gracias al cual el tema de la esperanza ha llegado a ser el fulcro de un giro decisivo de la teología, es Jürgen Moltmann, uno de los representantes más ilustres y comprometidos de la teología mundial actual. Jürgen Moltmann nació en Hamburgo en el año 1926. Prisionero de guerra, empezó sus estudios teológicos en el campo de concentración de Norton Camp, en Gran Bretaña, prosiguiéndolos en Gotinga, donde se licenció en 1952. Después de haber desarrollado actividad pastoral en Brema y obtener la plaza de Historia de los Dogmas y Teología Sistemática en 1957, enseñó teología en la Escuela Superior de Wuppertal y a continuación en la Universidad de Bonn. De 1967 en adelante, enseñó teología sistemática en la Universidad de Tubinga. Entre sus principales obras recordamos Teología de la Esperanza, 1964, Religión, Revolución y Futuro, 1969, sobre la alegoría de la libertad y sobre el placer del juego, 1971, Hombre, la antropología cristiana tras los conflictos del presente, 1971, El Dios crucificado, 1972, El experimento Esperanza, 1974, Teología política, 1974, La Iglesia en la fuerza del Espíritu, 1975. En el decenio 1954 a 1964, Moltmann se dedicó sobre todo a la profundización de problemáticas, la Perseverantia Sanctorum, o de figuras, Pessel, Calvino, Bonhoeffer, de la historia de la teología, a las cuales dedicó una serie de escritos. En 1964 publicó Teología de la Esperanza, que fue inmediatamente saludada como el manifiesto de una nueva teología. Hablando más tarde de este trabajo y de su fortuna, Moltmann dirá: el eco que desde 1964 ha encontrado Teología de la Esperanza, no solo en el viejo mundo de Europa, sino también en el nuevo mundo, en los países socialistas y por último hasta en Japón, ha sido una gran sorpresa. Esto no ha dependido tanto del libro cuanto de la atmósfera de la época. El tema, por así decirlo, estaba en el aire. Por eso, la Teología de la Esperanza no ha fundado ni siquiera una escuela, y esto me alegra, pero ha cambiado el clima de la reflexión teológica, y esto aún me alegra más. Por suerte, he encontrado pocos discípulos e imitadores, pero muy unidos, que han empezado a mirar y a moverse en la misma dirección, partiendo cada uno de su puesto. Teólogos protestantes y católicos, pietistas y liberales, socialistas y teólogos de la desmitificación han acogido el tema y yo he aprendido de ellos. Durante mucho tiempo, afirma Moltmann, en la introducción a su obra de 1964, la escatología ha sido entendida como una doctrina de las cosas últimas, o sea, como un discurso de acontecimientos que un día habrían hecho irrupción en el mundo y en la historia. El retorno de Cristo en gloria, el juicio universal y la venida del reino, la resurrección de los muertos y la nueva creación de todas las cosas. Pero relegando estos acontecimientos al último día, la teología tradicional ha acabado por privarlos de su significado normativo y crítico para los días que se viven ahora sobre la tierra. Por eso, estas doctrinas sobre las cosas últimas constituían los estériles capítulos finales de la dogmática cristiana. Eran como un apéndice inorgánico convertido en apócrifo e irrelevante. En realidad, insiste nuestro autor, la escatología no es uno de los componentes del cristianismo, sino que es su esencia o nota dominante, capaz de abarcar en sí, en su apertura angular, todos los datos de la fe. El cristianismo es escatología desde el principio hasta el fin, y no solamente un apéndice.
es esperanza, es orientación y movimiento hacia adelante. En efecto, la esperanza se conecta directamente con la resurrección del Cristo crucificado, o sea, con el acontecimiento en el cual se cruzan todos los misterios de la salvación. El cristianismo se mantiene o cae con la realidad de la resurrección de Jesús de entre los muertos por obra de Dios. Una fe cristiana que no sea fe en la resurrección no puede, por lo tanto, decirse ni cristiana ni fe. Es más, la conexión entre el concepto de esperanza y el de resurrección es tan estrecha que el libro de nuestro autor, como ha observado Dolf Dieter Marsch, habría podido titularse Teología de la Resurrección, por más que este título habría sido menos sugestivo y menos nuevo. Suponiendo que el horizonte adecuado del discurso sobre Dios es el horizonte mesiánico y escatológico, resulta evidente, según nuestro autor, que la teología cristiana tiene su único problema verdadero. Tiene un único problema verdadero, el problema de la esperanza y del futuro. Tanto es así que al principio normativo de la teología clásica, Fides Quaerens Intellectum, Credo ut Intelligam, le sigue ahora la fórmula Spes Quaerens Intellectum, Spero ut Intelligam, y la interpretación de la teología como Docta Spes. Fe y esperanza aparecen, por lo tanto, inseparablemente unidas. Para evidenciar este dato, nuestro autor utiliza una expresión fundamentalmente bloquiana y materialmente calvinista. En la vida cristiana, la prioridad pertenece a la fe, pero la primacía a la esperanza. En efecto, comenta nuestro autor, sin la fe en Cristo y en el hecho de la resurrección, que diferencia la escatología de la utopía, la esperanza sería una fantasía suspendida en el aire, mientras que la fe sin esperanza sería tibia y estaría destinada a morir. La naturaleza escatológica del cristianismo está acompañada de una nueva visión de lo divino. Más que manifestación o epifanía, el Dios cristiano es promesa, y su tiempo propio no es el pasado o el presente, sino el futuro. Dios es la potencia del futuro, esto es, un ser que no podemos tener en nosotros o sobre nosotros, sino siempre solamente delante de nosotros, que nos sale al encuentro mediante sus promesas de darnos un futuro y que precisamente por esto no podemos nunca tener, sino solamente esperar en una esperanza activa. Pero sin embargo, después de la helenización del cristianismo y su aprisionamiento en categorías metafísicas, esta visión futurística de Dios se perdió. En efecto, la teología, cogida por el entusiasmo del cumplimiento, acabó por evidenciar el elemento epifánico de la fe, en detrimento del escatológico y por sustituir el Dios bíblico de la esperanza por el absoluto estático e inmutable de la filosofía. Después de esta indebida greciación, el concepto parmenidio del ser penetró profundamente en la teología cristiana. Y J.H.W.H., el Dios que posee el futuro como característica esencial, Bloch, acabó por asumir el aspecto del totum simil, de eleática memoria. En realidad, protesta Moltmann, el Dios de los cristianos no es el eterno presente de la ontología clásica, sino el futuro de salvación del hombre y del mundo. Si se prescinde de la introducción, de la cual hemos mencionado los motivos de fondo, y del primer capítulo, que es un análisis histórico crítico de las distintas interpretaciones teológicas del carácter escatológico de la revelación cristiana, de Weiss a Pannenberg, se puede subdividir en dos grandes secciones. La primera, capítulos 2 y 3, ofrece una fundamentación de la escatología cristiana. La segunda, capítulos 4 y 5, se ocupa de las consecuencias de la misma. Moltmann basa la escatología cristiana y por lo tanto la teología de la esperanza en la Biblia, mostrando sus raíces sea en el Antiguo Testamento, capítulo 2, sea en el Nuevo, capítulo 3. En su interpretación del Antiguo Testamento, Moltmann recibe principalmente la influencia de Gerhard von Rad, 1901-1971, y de Bloch, dos estudiosos que han visto el núcleo de la experiencia veterotestamentaria de los símbolos del Éxodo y del Reino,
y que han interpretado la Biblia como el libro que llama a los hombres a levantar las tiendas y a ponerse en camino hacia el país de detrás del horizonte, o sea, hacia el reino futuro de la salvación. En efecto, nuestro autor cree que la historia de Israel es la historia de una palabra de promesa, que inicialmente parece referirse solamente al pueblo elegido, pero que al fin consigue abrazar a todas las gentes y tomar la forma de una victoria sobre la muerte. La universalización de la promesa alcanza su eschatón en la promesa del gobierno de Yahvé sobre todos los pueblos. La intensificación de la promesa se mueve hacia la realidad escatológica mediante la negación de la muerte. Pasando al análisis del Nuevo Testamento, Moltmann quiere demostrar que también tiene carácter sustancialmente promisorio. En efecto, el cristianismo no es tanto cumplimiento de promesas, cuanto más bien validación de las promesas anteriores y promesas en sí mismo. Una promisio inquieta, destinada a no encontrar reposo más que en la resurrección de los muertos y en la nueva creación.